Sí, porque ya es directo, aquí ya no hay Más generación. Pues mira, yo le mandé mensaje que si la esperamos, no, ya me toca contestar que pero nada más. Pero Luego me dices. no sé, me regalaron. ¿Sabes qué? Traigo sin colores. Sí traigo un poco de pero como ya me quieres ir topando cañón, ahorita ya duré 2 días con dolor de cabeza. Ahorita ya ando como al aire de Samsung, ¿no? No, no sé su idea, las juntas que... Yo me presento, soy Omar de la Teja, llevo en ese sector ya como 10, 11 años y empecé haciendo Business Suite como consultor funcional, de ahí evolucioné a Business Intelligence y ahorita estamos iniciando la práctica de Analytics, ¿no? Entonces, con estos cambios que ha habido en la organización, ustedes lo escucharon en la fiesta de fin de año, yo me voy a estar haciendo cargo de una línea de negocio que sería BI y Analytics, ¿no? Si podemos vender esto, pues felices, si no, nos podemos vender 2 pepitas, pero el chiste es que ganemos dinero todos, ¿no? Bueno, entonces vamos a la siguiente. ¿Qué vamos a ver hoy? Va a ser una plática muy sencilla, unos 15, 20 minutos. Voy a tratar de no tocar temas tan técnicos. Sin embargo, si ustedes quieren que ahonden en algún tema, podemos platicarlo. Y ya tengo plumones y todo para... Me encanta pintarrajear el pizarrón, ¿no? Podemos ahondar en los temas que ustedes quieran. Y si quieren platicar de algunas oportunidades que traen actualmente, pues bueno, también platicamos y podemos ver cómo las podemos afrontar de primera instancia. Vamos a ver qué es Business Intelligence, qué es Analytics, qué es Big Data y una conclusión. Van a ver que la conclusión está súper resumido y es la base para que entiendan qué es lo que quiere un cliente y vemos si lo colocamos como BI, Analytics, Big Data o alguna combinación extraña. Vamos a ver qué es Business Intelligence. Business Intelligence normalmente lo que resuelve son estos problemas, que es manejo de la información manual. Seguramente se han encontrado en empresas, incluso donde trabajan, incluso aquí en STO pasa mucho, que mucha de la información que se extrae pasa por las manos del área de finanzas o el área de ventas, se extrae información de los sistemas y se hace una serie de Exceles y macros donde están convirtiendo información, haciendo tablas dinámicas, pivotes, y a fin de cuentas no es una información que tal cual se extrajo de un sistema, se expone a los niveles de dirección, operativos, gerenciales, lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente cuando tenemos información manipulada por los usuarios, por la mano del hombre, sabemos que es información que no precisamente responde a la verdad de una organización. Lo siguiente es que puede haber sistemas distribuidos, puede haber n número de sistemas dentro de la empresa, los cuales requieran este masajeo de información. A lo mejor si hay un reporte de 2 sistemas, un sistema de ventas contra un sistema de cobranza, y se quiere ver cuál es el flujo de efectivo, ¿no? Entonces se extrae información de los dos y se tiene que manipular en un documento de Excel con macros, etcétera. Eso también complica la presentación de informes. Y lo siguiente es que el consumo de información puede ser muy complejo. Yo creo que ninguno de ustedes ha visto, pero un RP de Oracle, de SAP, de lo que sea, tiene una estructura de tablas y de vistas y de funciones muy, muy complejo.
tanto que se necesitan perfiles especializados para poder extraer la información de ahí. Si no sale en un reporte estándar, o el reporte estándar está horrible, se necesita de una capacidad bastante alta para poder extraer información. Esto implica que cuando algún director o algún gerente necesita información, pasa la solicitud de información y esta persona puede pasar 2 o 3 semanas en sacar el dato. Entonces, estas tres cosas nos dan una idea de que una empresa tiene problemas y podemos ofrecerle una herramienta de Business Intelligence. Venga, a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es resolver los problemas anteriores. ¿Qué significa? Que se debe generar un repositorio único de información que contenga toda la información transaccional de estos sistemas y que sea el único ambiente para poder dar la verdad de la información. Y que con base en esto se presente una herramienta de usuario final que es un Business Intelligence en sí mismo para que un usuario de cualquier capacidad técnica pueda generar información y consultas ad hoc. Si digo algún término que no le suene, me avisan. Una consulta ad hoc son consultas al momento. Vamos a suponer que tenemos, yo mismo, quiero ver el estado de mi proyecto, saber cuáles son los costos, pero hay un reporte que me da detallado el costo por cada uno de los consultores. Y yo lo quiero saber por fases. Entonces me meto a esta herramienta muy amigable, drag and drop, en el cual quito la dimensión de empleados y pongo la dimensión de fases del proyecto. Y entonces me va a mostrar de una manera muy, muy sencilla cuál es el costo por cada una de las fases. Técnicamente, ¿cómo funciona? Bueno, sabemos que hay usuarios operativos que son los que manejan los ERPs, CRMs, sistemas de manufactura, finanzas, administración de proyectos, mesa de ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto entra en un modelo de datos transaccional. Este modelo de datos es un modelo muy complejo que es entidad-relación y está normalizado a nivel, tiene un nivel de normalización 3, que es las mejores prácticas para un ambiente transaccional. Todo esto, vamos a poner que hay un número de tablas y de índices y de vistas bastante complejo para extraer información. Lo que se hace es, se utiliza una herramienta de ETL. Por cierto, no voy a hablar ahorita de productos de que si Oracle los hace. Al final, si tienen dudas, ya las platicamos. Se utiliza una herramienta de ETL, que es una herramienta especializada en tomar información de alguna base de datos, la extrae y la pone en otra. Y tiene capacidades de transformación. Extrae, transforma y carga en otro lado. Una vez que está en la nueva base de datos, se prepara la información para un modelo de datos de análisis. Es un modelo que ya no está normalizado, pero permite hacer consultas a alto nivel. El primer modelo es transaccional, insertar registros unitarios, y el segundo, hacer consultas en volumen. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Una vez que tenemos este modelo de datos de análisis simplificado, podemos conectarlo a una herramienta de Business Intelligence que tendrá algunas reglas de negocio para poder mostrar la información consolidada de todas las ventas de la empresa, de todos los ingresos, del forecast de ventas, de las oportunidades, de quién les está dando seguimiento, los comentarios con cada una de las visitas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y aquí ya la información ya se puede combinar con todos los ambientes. Podemos ver cliente. ¿Alguno de sus clientes que tenga proyecto? Bueno, vamos a hablar de ICAFLOR, que es uno de mis clientes consentidos. ICAFLOR nos ha comprado servicios desde el 2009 en la parte de Oracle, después CRM, y ahorita está con factura electrónica. Por cierto, hablan. ¿No les ha gustado el servicio de factura electrónica? No, ¿en serio? Ayer no sé. ¿Tiene Enrique Susarrey? Trátenlo bien. ¿Qué pasó? Le presenté a Gerardo y ya casi se le van los golpes. Bueno, no, esta Selene. Selene. Un usuario. Sí. Selene con C. Así, Gerardo. Bueno, entonces, aquí se puede consolidar la información de qué proyectos se le vendieron desde el 2009, cuánto costaron sus proyectos, cuánto hubo de ingresos, las oportunidades que se han dado de alta. Por ahí hubo una oportunidad para hacer
hacer migración del CRM a Sales Cloud, que no se dio. Desde aquí todo está consolidado y no se tiene que ir a ver el sistema de CRM de eBusiness. ¿Vale? Nosotros, antes de que ustedes estuvieran, quizás Boom estaba, ¿te acuerdas que utilizábamos el CRM de Cibel? Bueno, en BI puedes vivir la información histórica de ese Cibel más la información actual del CRM de eBusiness. ¿Vale? Es por eso la importancia de tener un Data Warehouse y el Business Intelligence. No importa la fuente, se puede consolidar en una sola. Y cuando alguien quiera ver información, va a ir a ver esto, sin necesidad de ir a los sistemas transaccionales. Los transaccionales sirvan exclusivamente para operar y esto para analizar. Es como un módulo, es un módulo aparte, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué beneficios tenemos? Ya se los he platicado. El primero es toma de decisiones basado en histórico. Esta herramienta, Business Intelligence, es una herramienta explicativa de los sucesos que pasaron en la historia. Otro es un análisis descriptivo, es qué sucedió, ¿vale? Únicamente. ¿Cuál es el resultado de toda la operación? Aquí vive la información unificada, como les había platicado, es una versión única de la verdad, no importa quién consulte, la información no va a estar masajeada y si dice que el año pasado hubo un ingreso de 200 millones y el profit fueron de 30 millones, va a ser siempre eso, no va a pasar por un Excel, por una mano mágica que divida, que modifique las cosas. Vamos a tener como resultado, como entregable para todos los niveles, dashboards y scorecards. ¿Ubican el Balance Scorecard? ¿Sí, todos? No. Okay. Un Balance Scorecard es una metodología de administración de objetivos. Y de lo que se trata es que se tiene que definir un objetivo a nivel organización y se van haciendo subobjetivos por cada una de las líneas de negocio, a los consultores, a la gente de ventas. Y entonces, según cómo se vayan cumpliendo los objetivos de abajo, va alimentando la información hacia arriba y se puede ver el beneficio total de la organización. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Cada uno de ustedes tiene una cuota de ventas. Antes había una división de ventas Oracle, ventas de factura electrónica y me parece que de timbrado, ¿no? Ok. A lo mejor el área de ventas tiene un objetivo de vender, vamos a poner, $500 millones de pesos. ¿Vale? Y ese es el objetivo de la de ventas. Pero de ahí se divide esos 500 millones en 100 de factura electrónica, 100 de timbrado y 300 de Oracle. Y de ahí se va haciendo hacia abajo por cada uno de los vendedores y luego por cada línea de negocio y así se va. Entonces, cada que uno cumple, se va convirtiendo hacia arriba. A lo mejor tú te alcanzas tu cuota, tu punto está verde, pero le implicas al objetivo de arriba no menos un 10%. La de arriba sigue en rojo, pero ya cuando varios cumplen su cuota, ya lo están convirtiendo en amarillo, y si cumplen todos está en verde, y entonces se va poniendo la información hacia arriba, ¿no? Eso es una metodología de scorecard que se utiliza muy poco en México, y es añadirlo a una solución de Business Intelligence. Lo siguiente que tenemos son alertas en cuanto a lo que sucedió. Estas alertas son muy, muy sencillas. Vamos a pensar que ustedes tienen su cuota, pero además tienen que ir cumpliendo mes con mes. No sé si aquí aplica. Sí, tienen que cubrir mes con mes. Bueno, tienen su pipeline y entonces si en febrero de este año su pipeline no está ni siquiera al 50%, manda una alerta, la propia herramienta de Business Intelligence. Trata de ser es realmente reactiva, pero se vende como si no lo fuera. Y esto sirve como fuente de información para Analytics. Nada más quédense con esta idea. Ahorita que vamos a platicar Analytics, me van a decir, perfecto, sí hace sentido que el BI sirve como fuente de Analytics. Vamos a las siguientes dos. Bueno, Analytics es una rama totalmente diferente a Business Intelligence. Sí se manejan datos, pero la información se manipula de una manera totalmente diferente. ¿Cuáles son las necesidades de un negocio que podemos identificar y decir, esta oportunidad requiere algo de Analytics?
vemos una necesidad de análisis estadístico. ¿Sí? Vemos en empresas que por ahí dicen, oigan, necesitamos a un actuario para que nos haga un análisis, un estadista. No, ellos no saben exactamente qué quieren, pero saben que es un perfil para hacer pruebas de hipótesis, para hacer tendencias, para hacer predicciones. Otro de los puntos son los modelos predictivos. Estos modelos predictivos normalmente son una caja negra, pero tratan de predecir el comportamiento en un futuro. Vamos a pensar que nosotros tenemos un área de marketing que se dedica a estar haciendo llamadas a los clientes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una base de conocimiento de 100 millones de clientes y en el año pasado se les habló a X cantidad, vamos a poner 30 millones de clientes, se les habló a todos ellos y dejamos en el sistema CRM una respuesta si adquirió un producto o más bien si recibió una visita, si adquirió un producto, si se hizo toda una propuesta y al final canceló y algunas otras cosas. Todo esto lo podemos meter a un modelo predictivo podemos poner los datos del cliente, cuál es su rama, el tamaño de empleados, los ingresos anuales, presencia nacional o en el extranjero, muchas otras cosas, y esto lo metemos en una licuadora para que estos 30 millones se califiquen y se pueda predecir de los 70 restantes cuáles vale la pena llamarles. ¿Cuáles de esos tienen una probabilidad del 80 o 90% que te den una cita o cuáles son probables que te adquieran un producto de los que les ofrecemos? Esto, pues bueno, tendrá que ser fragmentado por timbrado, factura electrónica, etc., ¿no? Para eso sirve un modelo predictivo. Y lo otro es que no tiene visibilidad al futuro, ¿no? Hay cosas que suenan muy mágicas, como saber, oye, yo quiero predecir cómo va a estar el valor de las acciones de Apple o de Google la siguiente semana, y lo quiero poner en un modelo predictivo. Realmente hay cosas que son tan complejas, que involucran tantos atributos, tantos casos, que es imposible de determinar, ¿no? Pero hay algunas otras cosas que sí son manipulables. Como el caso que les platicaba de una base de datos de clientes, alimentada no únicamente por su nombre, razón social, sino por otros atributos que realmente hacen sentido de negocio para poder identificar cuáles son más probables que se compren y cuáles no. Si es base instalada, si les vendimos Oracle, si les vendimos factura electrónica, ese tipo de cosas se tienen que meter, ¿no? Estamos hablando del negocio que todos conocemos. Ya si nos ponemos en la central de abastos o con Icaflor, tendrán unas necesidades totalmente diferentes, ¿sale? Pero esos son los problemas habituales con los que podemos decir, estas personas son candidatos para ir a ofrecer un producto de analytics, un servicio de analytics, no tanto como un producto. Vamos a ver qué sigue, Memo, por favor. Bueno, hace ratito vimos que como herramienta de Business Intelligence, nuestro entregable final son reportes de información. Realmente lo que se trabaja con Analytics son análisis de datos estructurados y no estructurados. Un dato estructurado es una base de datos que habitual. Es Oracle, SQL Server, cualquiera. Pero los datos no estructurados se refiere a información sobre todo en texto. Podemos tener posts de Facebook, tweets de Twitter, correos electrónicos, documentos en PDF, blogs, comentarios que ponen en YouTube, información que viene, ya, esto es técnico, en web services, JSON, algunas cosas que ya son más de otras áreas. Y lo que se hace con esto es hacer un aprendizaje estadístico. Este aprendizaje estadístico no es matemática exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos que hay la probabilidad de que esta llamada a un cliente nos dé una segunda cita, una probabilidad del 99%, ¿qué creen? Que puede darse el 1%. ¿Vale? Por eso no es una ciencia exacta, nos acercamos, pero puede ser que no. Vamos a poner la lotería, oye, si te dicen, ¿sabes qué? Métele 50,000 pesos y hay un 99% de probabilidad de que te ganes la lotería,
Oye, vas y pides préstamo a tus amigos, pero de todas formas puede caer en ese 1%, ley de Murphy, y ya, ¿sale? Por eso no es una ciencia exacta. Se trata de acercar, se trata de predecir, pero no quiere decir que el pronóstico se va a cumplir. Lo siguiente es descubrir patrones que normalmente no son visibles en la organización. Valores atípicos, descubrir tendencias, curvas de distribución y algunas otras cosas. Y predicción con base en históricos. Esto es bien importante, siempre se trabaja con información histórica, se califica, se perfila y con el histórico se trata de predecir el futuro. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros metemos algún control sobre el mercado, nosotros tendemos a modificarlo. Un ejemplo muy, muy básico. Esto se utiliza también mucho para análisis de riesgo y fraudes. Vamos a irnos a, no sé, año 2000. Cuando alguien se encontraba una tarjeta de crédito, lo primero que hacía era ir a comprarse una televisión de 25 o 30 mil pesos al Sam's Club. ¿Vale? Entonces, esto se empezó a meter en un modelo de riesgo predictivo y se identificó que normalmente las compras de una tarjeta de crédito eran 1,500, 2,000 pesos en super, y de pronto hay una super compra de 25,000 en un Walmart, ¿no? Y entonces se empezó a retener esta transacción. ¿Vale? Nosotros modificamos el mercado. Ahora, ese tipo de movimiento ya no es válido, porque en ese momento le habla a Bancomer, al propietario de la tarjeta, oye, ¿estás comprando una televisión? Sí, perfecto, pásalo. O no la estás comprando, ya. Entonces, eso modifica el entorno. ¿Qué hace? Hay un human learning. Las personas dijeron, ya no voy a ir con esa tarjeta que me acabo de encontrar y voy a ir a comprar una televisión de 25,000 pesos. Primero, voy a ir al súper a comprar despensa. Oye, pasó, perfecto. Ahora me voy a ir a comprar, no sé, una laptop de 7, 8 mil pesos y después ya me voy por la compra grande, ¿no? Y eso no lo cachaba un sistema de fraude. Conforme se fueron identificando esos fraudes, que es el propio usuario, habla y dice, oye, tengo estos cargos no reconocidos, el propio banco hace un estudio, no sé si les han dicho, tenemos 20 días para hacer un estudio, ellos lo califican, dicen, sí, fue fraude, aunque fue culpa del usuario, ellos se quedan con, el usuario se queda con la deuda, pero yo como banco sí lo identifico como fraude. Entonces hago un nuevo caso de negocio, vuelvo a detener ese tipo de transacciones y vuelvo a modificar el mercado. Y entonces ahora la manera de hacerlo es, ¿sabes qué? Voy a comprar unas papitas en el Oxxo y voy y hago 20 compras al súper. ¿Sale? Y entonces hasta fin de mes se va a dar cuenta de esas 20 compras en el súper y bueno, se empiezan a identificar nuevos patrones. Esto me refiero con descubrir patrones. ¿Sale? Y además, nosotros estamos modificando el mercado. Entonces, si se fijan esto de Analytics, no quiero decir que es una base instalada, pero veámoslo así, que son proyectos que pueden ser muy, muy recurrentes. ¿Sale? O sea, podemos tener un cliente cautivo en el cual vayamos haciendo muchas revisiones a los modelos. ¿Realmente con qué se trabaja? Se trabaja con cosas así de horribles, como la tabla que está allá abajo en azul y blanco, y con cosas así. Esto es con lo que trabajan los científicos de datos, ¿sí? Que utilizan gráficas para apoyar y poder explicar los sucesos, pero realmente se trabaja con puros números y con pura estadística. O sea, la estadística no es un producto entregable, más bien es el modelo. El modelo es lo que se entrega. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Anticiparse a las necesidades. No sé, casi todos ustedes han utilizado Netflix. ¿Alguno de ustedes ha compartido cuenta con su pareja, o con su hijo, con un vecino? Pero cuenta de Netflix, o sea, más bien el nombre de usuario. O sea, que tú pones Guillermo y tú, Guillermo, le dices a tu niña, sí, tú traías el perfil de Guillermo. Bueno, si tú no haces eso, vas a ver que, bueno, voy a hablar de mi caso. No quiero decir que tú estás viendo ahí novelas eróticas. Porque yo sí. Es normal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cosas de superhéroes y de películas de terror y de thrillers y cosas así. Entonces, en
En mi historial está todo eso, pero Netflix cada vez que... Las preferencias son más fáciles. Las preferencias son... Tengo que contestar, que me hablan de eso. Bueno. ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad es que yo veo una carita. Bueno, pues a lo mejor nos robamos el proyecto de Intelegon ahí en Cedesor. Estábamos con Netflix, ¿no? Entonces, va captando, ¿qué es lo que voy a ver por la porno? Va captando tus preferencias y te va poniendo como sugerencia programas muy, muy parecidos, ¿no? Por ahí si ya se mete tu niña y empieza a ver Peppa Pig, se empieza a confundir, ¿no? Es correcto. Se Es correcto. empieza a confundir y entonces hay que hacer un nuevo modelo de, oye, hay un perfil que es papá e hija, ¿no? Y entonces empieza a mostrar algunas cosas diferentes. No sé si se acuerdan, YouTube hace como, ¿qué será? Como 5 años, siempre veías un video de YouTube y después te ponía el siguiente video del usuario. Ahora no, ahora ya está más con más temas. Si yo empiezo a ver temas de Analytics, empieza a aparecerme el siguiente video es de Big Data, no precisamente del siguiente video de la lista de reproducción del usuario. O sea, como que empieza a ser más inteligente y más propositivo, ¿no? Esto también pasa mucho con eBay, pasa con Amazon, pasa con todo lo que es marketing digital. Hasta hace un año, el mercado libre no tenía esto. Ya lo empezaron a implementar. Reducir riesgos también implica mucho, sobre todo en temas bancarios. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos nosotros una especie de calificación de cómo se van a ver los precios del petróleo en las siguientes 2 semanas, podemos decir, mira, hay la probabilidad, es muy complejo, pero hay la probabilidad de que el petróleo suba de precio, entonces compra un futuro ahorita para los siguientes 6 meses y te proteges. Quizás no se da, pero tienes una cierta visión. Califica las opiniones de consumidores. Aquí estamos hablando un poquito más de análisis de texto. Twitter, sobre todo, no existe porque que Twitter quiera exponer que Fernando se está comiendo una bolita de chicharrón en el mercado. No existe para eso. Sirve para consumir los textos, las opiniones de los usuarios sobre N número de temas. Política, productos, sobre todo es productos, zonas de riesgo, etcétera. Entonces, todos esos tweets se toman y se empiezan a calificar con análisis de sentimiento. Vamos a hablar de productos iPhone. Hace como 2 años hubo un tema de que se doblaron los iPhones, ¿no? Entonces, se tomaba el texto en cualquier idioma, español, francés, inglés, y se detectaba que hablaban de los iPhones y un sentimiento. Y se ponía como resultado a qué se refiere ese sentimiento. Pues es a la pantalla o al doblez, o cuando explotaban los Samsung, cosas así. Zonas de riesgo. Si empieza a haber un terremoto, la gente empieza a tuitear. Y entonces hay una serie de tweets que se elevan mucho sobre temas de terremoto y entonces puede alertar a Protección Civil de algún desastre, ¿no? Algún incendio, algunas cosas así. Ofrecer productos o servicios acorde al consumidor, lo que platicábamos de Netflix y de Amazon, etcétera. Y predicción, clasificación en tiempo real. Esto, vamos a hablar, predicción ya les platiqué el caso de los clientes a los que hay que hablarles. Vamos a hablar de clasificación. Déjenme ofrecer un ejemplo. Hola. Ok, clasificación. Vamos a pensar que nosotros estamos haciendo un estudio de climas en la República. Pero no tenemos capacidad suficiente para estar en cada uno de los lugares y tomar el clima. Entonces empiezas a recibir algunas métricas de sensores que están por ahí, pero no sabes si efectivamente está soleado o no. Entonces dices, si la temperatura, para calificarlo, soleado, nublado, lluvioso o con frío. Son las 4 clasificaciones. Empiezo a tomar lecturas y dices, mira,
La temperatura es de 22 grados, la humedad es de tanto, y entonces lo calificas como soleado. No me está gustando este ejemplo. Probablemente el de Netflix, ¿no? O sea, Es que no queremos pero puede aplicar, ¿no? Y de acuerdo al tipo de usuario, te ofrece un paquete. Hay una clasificación de perfil de cliente, ¿no? Ya sea. Según esto, Netflix permite compartir la cuenta, pero en una misma casa. Ajá. ¿No? Bueno. Familiar. Vamos a hablar de familiar, no en una misma casa. Bueno, entonces, hay que clasificar las personas que sí lo usan efectivamente con su familia y gente que reparte sus cuentas. Empiezas a detectar, oye, si las conexiones son de, normalmente en una IP, saben que la IP sí está de manera regional. Sí está centrado en zona metropolitana. Sí, los dispositivos con los que se accede en algún momento tocan la red de la casa. Sí, sí, algunos usuarios le ponen apellido, empiezan a tomar cosas y dicen, clasifico esta cuenta como que está siendo utilizada únicamente por personas del mismo hogar. Pero si detecto que hay una conexión en el Distrito Federal, luego hay otra en el Houston, luego resulta que son dispositivos totalmente diferentes, que siempre los empieza a clasificar como no hogareños. Y quizás en algún momento dado de la vida empiece a mandar algún warning diciéndole, oigan, ya no voy a poder dar conexiones a esta zona regional, o por favor, mete un captcha especial o un método de identificación, etc. Ya tengo el ejemplo perfecto. Clasificación de sujetos de crédito. ¿Sale? Ya. ¿Qué pasa? Han ido a solicitar un crédito, ya sea hipotecario, de coche o tarjeta de crédito. Les hacen una serie de preguntas, cuáles son sus ingresos, si tiene familia, creo que ya están pidiendo ingresos familiares. No, ya tengo uno más, perfecto. Este es un caso escolar, pero está padrísimo. Por ahí se asociaron 5 o 6 empresas, entre las cuales está incluida un banco, Liverpool, Palacio de Hierro, Starbucks, por ahí alguna otra que se me esté pasando. Y cada una proporcionó sus datos para clasificar clientes. Y ellos decían, ¿sabes qué? Yo quiero clasificar mis clientes en 10 grupos totalmente separados, ¿sale? Entonces ahí se metió una herramienta analítica y empezó a calificar por, sin nombrar. Estos clientes tienen un comportamiento similar, estos otro, y así. Había 10 grupos. Hay que calificarlos. Y se dieron cuenta que había uno de los grupos, le llamaron las mamás Palacio. Las mamás Palacio eran un cliente bien importante porque detectaron que eran señoras, un perfil de señoras que iban a comprar a Liverpool, al Palacio de Hierro, hacían compras 30, 40 mil pesos y no pagaban las tarjetas de crédito durante 3, 4, 5 meses. Y de pronto las pagaban completas. ¿Qué pasaba en estos casos? Que eran señoras que normalmente eran amas de casa, de esposos adinerados, que utilizaban una tarjeta de crédito propia, no una adicional del marido, y entonces consumían y sabían que a la vuelta de 4 o 5 meses iban a liquidar la deuda, y con intereses, ¿no? Si nosotros vemos este comportamiento a nivel buró de crédito, dices, oye, estas personas no son sujetas a crédito. ¿Por qué? Porque normalmente deben durante 4 meses. Hay un aviso 1 es amarilla, aviso 2 amarilla, 3 amarilla, y el 4, creo que el 4 es rojo, ¿no? Sí. Si tú lo ves a nivel buró de crédito, no es un cliente apto a darle un crédito.
Sin embargo, cuando lo ves a nivel banco, es un clientazo, porque le estás cobrando intereses durante 4 meses y sabes que te va a liquidar. Es correcto, ¿no? Es por eso que son las mamás Palacio. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya... de crédito, ¿no? Sí, además, hasta hay que mandarles promociones de tiendas buenas, ¿no? Entonces, lo primero es, se detectó este grupo, pero ahora, ¿cómo lo puedo identificar en tiempo real? ¿Qué preguntas le debo de hacer? Antes de tener su comportamiento, ¿qué preguntas le debo de hacer para poderla categorizar o clasificar como mamá Palacio? Y entonces se hace una encuesta genérica, pero hay una pequeña sección donde, oye, ¿cuál es la ocupación de tu marido? ¿Cuáles son los ingresos de tu marido? No tanto familiar. ¿Cuál es la zona en donde vives? Código postal, cosas así que te van dando la idea. Puede entrar la ley de Murphy, que te dijo, esta mujer es 98% mamá Palacio, y a la mera hora le das línea de crédito de 200,000 pesos y está comprando en el Walmart su súper de 2,000 pesos, ¿no? Sin embargo, o cae el caso de que compra y se gasta los 200,000, la sobregira 300 y jamás nadie le paga, ¿no? Eso involucra modificar el mercado, entonces vuelves a tomar esa información, reclasificas mamás que parecen Palacio, pero no son Palacio, que se parecen, ¿no? y vuelves a clasificar, ¿sale? Ven cómo este ejemplo estuvo bonito. Y listo. Bueno, lo siguiente es explicarles algunos términos clave que nos tendrían que asociar hacia Analytics, ¿vale? Analytics, como es una práctica bastante nueva, involucra el término que le quiera dar SAS o Oracle o quien sea, le llama como se le antoje, ¿no? Pero estas son las palabras que nos llevan a pensar en Analytics. Es predicción, agrupación, lo van a ver como clusterización o aglomerativos, es un nombre súper correcto en el español, pronósticos, identificación de patrones, análisis de datos no estructurados, análisis exploratorio, minería de datos, minería de textos, un data lake. Data lake es como si fuera un repositorio así donde cae toda la información y después se va a ver qué se hace con ella. Data discovery, Visual Analytics, análisis de sentimiento, Machine Learning, Deep Learning, Statistical Learning o ciencia de datos. ¿Vale? Son algunos de los términos que si quieren ahondar un poquito en la información, busquen alguno de estos en Google, lo van a ver, o igual alguno de los que dicen, oye, es que yo quiero algo de Machine Learning. No nos espantemos, es Analytics. Lo único que no es Analytics es inteligencia artificial. Esa es una cosa del diablo que quién sabe cómo se cobra. ¿Sale? Okay. Ya, vamos con Big Data. Big Data es una cosa totalmente diferente a Analytics. Big Data es una nueva manera de hacer procesamiento en masa. ¿Vale? Esto lo empezó Google alrededor del año 2000. Liberó unos white papers para exponer al mundo cómo eran ellos de chingones y cómo ellos procesaban la información. No liberaron su código fuente, sino nada más la idea. Y de ahí nació Hadoop, y sí, Hadoop, de ahí nació Hadoop, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene un cliente para identificarlo como un prospecto para Big Data? Lo primero es, son las famosas 3 Bs. Algunas literaturas ponen 4 o 5 Bs, pero vamos a quedarnos en esas 3. Es volumen, velocidad y variedad. Lo primero es volumen de datos. Imagínense cuántas personas ingresan a Amazon al día. Es más, olvidémonos de Amazon. La página, los sitios GovMX, ¿vale? Ingresan muchos. Y algunos sitios incluso son capaces de rastrear por dónde está pasando el mouse. Imagínense cuánto pesa un archivo en base de datos o de texto de por dónde se está moviendo el mouse. Entonces, el volumen es muy, muy alto. Estamos hablando de terabytes, puede ser registros, transacciones, tablas o cualquier otro tipo de archivo. JSON, archivos planos, SVs, Excel, etc. Lo siguiente es la velocidad con la que están
ingresando los datos. Normalmente esto es en tiempo real o por stream. La velocidad con la que se tiene que captar la información es muy, muy rápida para poderla procesar. Una cosa es que se almacene y otra cosa es que se pueda procesar a la misma velocidad. Y lo siguiente es la variedad. Twitter y Facebook son un muy buen ejemplo para variedad. Quizás a la vista del usuario no parece tanto, pero Twitter va evolucionando alrededor de cada 6 meses, cada año, en su información interna. Empezó poniendo el nombre de usuario, o sea, información que se puede extraer, nombre de usuario, nombre visible del usuario, el texto, la posición, no, el país donde era, el país, y vamos a suponer que ya. Conforme fue pasando el tiempo, ese país no fue suficiente y le agregaron latitud y longitud. Conforme fue pasando el tiempo, un tweet ya no es de 128, ya es de 256. Ya es de 256 caracteres, ¿no? Entonces, aparentemente, un mismo objeto va cambiando a través del tiempo. Un log de página web también va cambiando. Vamos a suponer que antes rastreabas el cursor. Y dices, ¿sabes qué? Ya no me hace sentido rastrear el movimiento del cursor. Me hace sentido rastrear dónde se puso encima el cursor para ver más de la información. ¿Sale? Vamos a poner Amazon, que te pones arriba y se abre un poquito más la ventana y te dice, te dice la ubicación del producto o si lo encuentra más barato en otros lados. A lo mejor eso ya tiene más sentido que andar rastreando por donde pasa el mouse, ¿no? Entonces, cambia. Y el Big Data está preparado para eso. No es una base, se llama una base de datos no SQL, porque no es una tabla tal cual. Pueden ingresar cualquier cantidad de información. Ya después es un rollo saber cómo la procesas, pero de entrada la recibe, ¿vale? Entonces, estas son las 3 Bs que aplican para identificar un Big Data. Vamos a poner un ejemplo un poquito más tangible. ¿Alguien de aquí baja películas por internet? Ah, ya lo tengo. Los programas de edición de video, a como se hacían en los 80s, 90s, a como se hacen ahorita, es muy diferente. Ahorita se trabajan con supercomputadoras, se están trabajando con imágenes en 4K, 8K, IMAX, cosas así. Se generan muchos, todo es pantalla verde y todo lo de atrás está generado por computadora, ¿no? Eso ahorita se puede hacer con un método tradicional de un super servidor. Pero si esto lo hubiéramos querido hacer en los 80s, no se podía. Ni siquiera se podía procesar una imagen en 4K o en 8K, ¿sale? Eso, para los equipos de los 80s, se convierte en un Big Data, ¿sale? Es algo que no se puede procesar, ¿sale? Conforme va evolucionando, pues bueno, los Big Data de antes empiezan a ser tecnología habitual del presente, ¿sale? Se dice que rompe con el paradigma habitual de procesamiento porque internamente, no sé cómo se imaginen, cómo se procesa una computadora, pero eso que se imaginan es totalmente diferente con Big Data. Big Data lo parte en cachitos, lo manda como a 20 nodos, procesa cachitos muy pequeños, alguien lo concentra, los regresa, hay como 7 copias de la información, hace una locura, pero aunque es una locura, lo hace de una manera muy ágil, ¿vale? Es un tema completamente diferente. ¿Cuál es todo el beneficio? Capacidad de procesar todo lo anterior. Las 3 veces que no se pueden procesar, con Big Data se puede hacer. Y lo que hace en realidad es consultas y transformaciones a gran velocidad. Pero esto es con volúmenes de información. Aquí les puse una notita que no se sustituye a un sistema transaccional. Un Big Data no se puede meter en un ERP, ¿vale? Eso es bien, bien importante. Es únicamente para análisis, consultas y transformaciones de información. Vamos a suponer un log de los de Amazon que tiene la fecha. Tiene la fecha de acceso al portal. A alguien se le ocurre hacer una transformación, ¿sabes qué? Necesito sustraer únicamente el año. Pero sustraer el año en un set de registros de
una cantidad ¿no? absurda de información. No se puede con un sistema normal, se va a tardar 20 años en hacerlo. En cambio, con un Big Data, al ser una tecnología elástica, se puede aumentar el número de nodos y reducirlo. Entonces, lo puede procesar de una manera muy ágil. Aquí ya tenemos servicios en la nube, que realmente es lo que está de moda, es el hype. Está Amazon, Azure, ¿cómo se llaman los de Google? Google Cloud, creo que se llama. Google Cloud. Hay servicios pequeños en la nube de análisis de sentimiento. Y también está el appliance de Oracle, que es tal cual Oracle Big Data, ¿no? Entonces, depende del cliente, hay que ofrecer A o B. Sin embargo, todo esto se está yendo por la nube. Todo. Yo les diría que busquemos oportunidades de nube y con cualquier tecnología. Entonces, bueno, como conclusiones, esto tendría que ser su white paper, su wishlist. Business Intelligence responde a qué sucedió, simplemente. Business Analytics responde a por qué pasó, dame una razón del por qué sucedió y ¿es probable que vuelva a pasar? ¿O qué tan probable es que pase en el futuro? Y Big Data es el brazo, poder de procesamiento. ¿Cómo se combina cada una de estas? Un Business Analytics se puede empezar a procesar en una computadora como la que nosotros traemos. Hay un set de registros de 100,000, 200,000, quizás 1,000,000, y en la computadora se puede procesar. ¿Sale? Abrimos un lenguaje de programación R, Python, bueno, un lenguaje de programación abierto, y ahí lo procesamos. Si empieza a haber mucho volumen, lo podemos montar en los servidores que maneja Frank. Si empieza a haber más, ¿sabes qué? Volteo a ver a Amazon, que me pone dos nodos de procesamiento, en $2 durante todo el día, y lo proceso, pago los servicios y me voy a mi casa. ¿Sale? Dependiendo de qué es lo que se quiere, la cantidad de procesar, puede combinarse. Business Intelligence, el Data Warehouse, puede ser un insumo para lo que quieres analizar. Normalmente es el Business Intelligence y información que se puede conseguir en otros medios. En INEGI, a lo mejor información, vamos a suponer que queremos comprar y vender fruta, ¿no? Y la tenemos que traer de Chile. Sabemos los precios en México, pero necesitamos aportar la información de los estados climáticos de los últimos 3 meses, de región chilena y Estados Unidos, para saber si el precio va a aumentar o disminuir en cuanto a la compra, ¿no? A lo mejor si son fechas navideñas, bueno, conviene vender uvas, si es época de sembrina, pues chiles, nogada, masita para pambazas, para quesadillas, o sea, se tiene que complementar la información, no solamente del Business, sino de cualquier otra fuente, ¿sale? Hay muchos datos abiertos y hay otros datos que son de pago, ¿no? Hay un caso que yo lo quisiera probar, que se supone que un Business Intelligence puede montarse sobre Big Data. El tema es que normalmente un Business Intelligence tiene transacciones unitarias y no sé cómo, técnicamente no sé cómo solucionarlo, pero bueno, es una idea, ¿no? Por ejemplo, seguramente Bimbo ahorita está con temas de Business Intelligence, Analytics y Big Data. Todo lo que está pasando Bimbo ya está sobre Big Data en cuanto a análisis. Transaccional, no tengo, creo que tienen 9 veces, ¿no? Todavía. Y pues ya, ¿sale? Eso sería todo. ¿Quieren que platiquemos de productos, de clientes, de dudas? Ahí te va. Lo que quisiera más o menos es que le platicaras a todo el grupo cuál sería, pues, ahora sí que desde la perspectiva comercial, ya está platicado con George y aplica exactamente para ti. O sea, nunca jamás te vamos a llevar a que nos ayudes a calificar un cliente. Ese es chamba nuestro. Lo que sí tendríamos que hacer es, para calificar a un cliente o para detectar una oportunidad, ¿qué preguntas deberíamos de hacer al momento de estar con el cliente? Porque
no me encanta que nos veamos como vendedores de Avon. Oh, pero ¿qué crees? También traigo Tupperware y también traigo no sé qué. Y fíjate que hay unas botas buenísimas en el catálogo de Andrea. O sea, no. Mi intención es llevarlos a todos a un tema más de venta consultiva y mucho más asertiva, para que realmente donde pongamos el ojo pongamos la bala. ¿Qué tipo de preguntas son las que tendríamos que hacerle a nuestro cliente en lugar de aventarnos la perorata de, pero también tengo analytics y también tengo no sé qué? O sea, ¿qué tipo de preguntas como para detectar la oportunidad? Mira, esa respuesta no la tengo ahorita. Ok. Porque nosotros tampoco nunca hemos, tal cual nunca hemos visto una oportunidad real de analytics, ¿no? Ok, vamos a darle vuelta al otro lado. ¿Qué tipo de broncas son las que puede llegar a tener el cliente? Yo creo que la expuso muy bien en las problemáticas. O sea, por ejemplo, en Business Intelligence si tiene problemas con el manejo de su información porque la están haciendo manual, están cargando de manera manual, tiene muchos sistemas distribuidos y la información no está consolidada. Ajá, sí, pero eso llevado a un script de preguntas. Exactamente. Claro. O sea, ese es alguien que en este momento no tiene BI, no tiene Analytics, no tiene Big Data, no tiene nada. Pero ese es un segmento de clientes con el que a lo mejor muy fácilmente sí hay que llevarlo a preguntas. O sea, ¿qué preguntas le tengo que hacer al cliente como para detectar la oportunidad y poner el dedo en la llaga? O sea, oye, ¿cómo haces hoy en día esto? No, pues es que no. Bueno. Oye, ¿y tu organización no estaría buscando resolver eso de alguna forma automatizada? O sea, ¿qué tipo de preguntas le tendría que hacer para detectar una oportunidad? Y más bien, partiendo en tu experiencia de los proyectos en los que has estado, ¿qué broncas son las que hemos ido a resolver? Porque si nosotros preguntamos por esos problemas, el cliente nunca no ubico a alguien que un día se haya parado de su cama, se haya puesto las pantuflas y la bata y se haya hecho la pregunta, ¿por qué nadie crea un iPhone? No, o sea, obvio no, pero sí hubo alguien que se le ocurrió crear un iPhone y hoy en día, pues, como te explico, no es uno de los productos más seguros de todo el mundo. Entonces, algo así es lo que quisiera llegar a encontrar, no es un concepto fácil de vender. Yo ya lo vendí, o sea, la verdad es que el día que me invitaron a regresar nuevamente a la consultoría en la que estuve, y me dijeron, no, ¿y qué crees vas? Pero vas con el Richard, y yo, no me es el intangible más intangible y está cañón para venderlo. Sin embargo, sí se pudo vender, así se pudieron encontrar esos proyectos. Entonces, lo que quisiera que nos compartieras es, ¿qué tipo de preguntas hay que hacerle al cliente para detectar ese dolor que hoy no sabe que lo tiene? Hoy no ubica que necesita o un Analytics o un BI, porque no lo sabe, no es su chamba saberlo. Es correcto. Mira, tengo que trabajar en esto, sin embargo, te quiero platicar que en el tema de BI sí es un poco más tangible, ¿vale? Claro. Las preguntas sí son muy básicas. Oye, ¿cuántos reportes tienes? ¿Cuánto tiempo estaban resolviendo el reporte? ¿Tienes la información? ¿Qué pasa si al director se le ocurre un nuevo reporte, meter un campo? ¿Cuánto tiempo tarda? Son muy tangibles. Sin embargo, el tema de Analytics es más de conocer, creo yo, de esto. Sí habrá unas preguntas básicas, pero creo yo que es un poco más de entendimiento de la industria. Ok. ¿Sale? Porque aquí tratamos de decirle los beneficios de comprar más barato la fruta y venderla en el punto exacto donde te la van a comprar al mayor precio. Ok. ¿Vale? Podemos, si le hablamos, oye, podemos hacer una pregunta, ¿no? Oye, ¿tú tienes algo para predecir si el cliente que le vas a llamar te va a dar una segunda cita o no? O sea, a lo mejor es válido, pero es... Ajá, no genera tanto valor. O no correcto. Genera una inquietud de, o sea, ¿por qué no sé eso? Sí, quizás lo podemos voltear a como yo les platiqué, oye, si tienes un set de 100 millones una base de 100 millones de prospectos, y yo te digo, ¿cuáles son los 300,000 a los que sí vale la pena hablarles y los demás? Olvídate, vas a reducir tus costos ¿cómo le llaman? Vas a reducir tus costos en call center, porque no le vas a hablar a todos, no vas a aventar el dado. Ajá. ¿No? Vas a tener un dadito que está un poco cargadito, y entonces, ya, ¿sale? Ese tipo de cosas me refiero a ayudarles, ¿no? Ok, ahora, la otra pregunta sería,
más o menos tienes una idea de cuál sería el ticket promedio de un proyecto de este, ¿en qué orden andaría? No. Es un orden de 100,000 pesos hasta 50 millones. Ok. ¿Por qué? Tenemos una variedad muy grande de productos que podemos utilizar. En cuanto a productos, podemos utilizar software libre. Ok. Y el software libre es magnífico. De hecho, es lo que está impulsando la ciencia de datos. Es R, Python, el otro que no me acuerdo cómo se llama, Weka. Hay una serie. Hay un chorro de paqueterías y son libres. ¿Cuál es el tema de esto? Que son herramientas de desarrollo. Tienen que haber algún experto para echar código y sacar las gráficas. Incluso sacar una gráfica es con código, ¿no? Ok, esa parte. Pero es muy barato en cuanto a producto. Y ahí podemos agarrar y poner servicios a montones. Si nos vamos al otro extremo, que es SaaS. SaaS es una paquetería de drag and drop. Ok. Drag and drop dice, mira, quiero meter 7 variables del modelo, tárdate media hora, me volteo, me tomo un cafecito y cuando regrese me vas a decir qué modelo es el mejor. Ok. ¿Sale? SaaS es muy caro, pero es muy user-friendly y entonces no vamos a poder vender tantos servicios. Ok. Pero depende. Por ejemplo, si tú metes ahí el Visual Analytics y arrancas con 5 usuarios y con un servidor de Tarragona, andas alrededor de 20, 30 mil dólares. Pero Visual Analytics, pero Visual Analytics ¿no? es la primera parte hay que ver qué cosas de ver los valores atípicos, ver cómo están conglomerados, una base. Pero ya echarle un montón de predicción, ya se necesita otras cosas. Sí, eso, una ingeniería. Ahora, hablando un poquito de productos, yo realmente ofrecería software libre o SaaS. Oracle no me gusta para nada. Oracle está muy caro, no le llega a SaaS, para nada. Creo que en precios están similares y no le llega. Y no hay. Ok, entonces. Y tiene un problema tecnológico Oracle muy importante, que todo su paquetería de minería de datos está basada en PLSQL y es trabajo en base de datos. No tiene posibilidad de meter cualquier fuente de información. Para eso utiliza, se seguiría utilizando Hadoop, ahorita terminando de Hadoop. Tendrías que buscar Hadoop, que es software libre. Bueno, se licencia el servicio, pero a fin de cuentas lo puedes usar de manera libre. Ajá. Y entonces, pues dices, oye, si de todas formas tengo que desarrollar en Python, en R, en lo que sea, ¿para qué le meto el Oracle Analytics? Claro. Ahorita, quizás en 2 años se vuelve una maravilla, o compras SaaS, y ahí sí nos volteamos todos Ya, sí nos patas volteamos para arriba. Exacto. Ok, bueno, entonces es entender uno más o menos el ticket promedio para que sepan también qué buscar y cómo buscar. La otra parte que sería muy interesante para nosotros, dado que pues creo que salvo Memo, de quienes estamos en este grupo, han tenido oportunidad de scoutear, de calificar o prospectar algún cliente para esta práctica en específico. Sí nos interesa saber más o menos el promedio de cuánto vale un proyecto, y la otra es, si tú conoces base instalada con la que podamos ir, por ejemplo, ahorita que mencionabas, Bimbo tiene la farmacia completa, ¿con quién podríamos llegar a hacer una continuación del proyecto? Que sepas que ya es un concepto, como es un concepto difícil de vender para alguien que nunca lo ha tenido, quien ya lo tiene, le hace mucho sentido ir creciendo en servicios o proyectos en torno a este tema. Si tú ya sabes de alguien, para que vayamos así como que le ponemos el ojo, ponemos la bala. Mira, yo no prospecto, entonces no sé de clientes nuevos. Ajá. Yo te puedo hablar de los clientes con los que yo he estado, pero yo como gerente. Ajá. Y ahorita lo único que tengo en la cabeza es es un buen nombre. Le hicimos el proyecto de reportes regulatorios. Se me fue el nombre. El gobierno. No, es banca. Viva, Inbursa. No. Se va a comer HSBC, Banamex, BBV. No.
Es que todos tienen que tener regulatorios. No me acuerdo ahorita. Bueno, bueno, tú danos así como que Ajá. líneas de, oye, mira, déjame pensar y cuáles podrían ser candidatos. ok, Y Digo, a yo te nivel puedo dar de- mi base instalada, quizás platicando con Ser, podemos meter algo en Gacom, tuvimos de cliente a ver por más, que no fue mío, pero Ok. ellos son uno. Y pues ustedes entenderán que no todos los clientes son historias felices, ¿no? ok, esa pelota está en mi cancha, hay que darle vuelta a eso. Y finalmente, insisto, sin importar de qué tamaño sea el golpe, todos los clientes se van a quejar. O sea, tengo, bueno, no voy a decir cuántos años, pero muchos años en esto. No conozco un cliente que me haya dicho, ¡ay, ustedes son la onda! Bueno, no les falta nada. ¡ay, ¿por qué me cobras tan poquito? ¡Cóbrame más! O sea, esos clientes no existen. Todos los clientes se quejan, todos los clientes tienen alguna observación respecto. Así haya sido para nosotros un proyecto que dices tú, o sea, en la vida me he hecho un proyecto como este, el cliente algo nos va a observar. Siempre va a encontrar el proyectito en el barrio. ABC Capital.